una rebelión de esclavos en 1804, un hito sin precedentes en la historia mundial. Desde entonces, su trayectoria ha estado plagada de dictaduras, ocupaciones extranjeras, crisis económicas y una persistente inestabilidad política. En el siglo XIX, Haití enfrentó divisiones internas, conflictos civiles y una economía debilitada, predominantemente agrícola. En 1915, Estados Unidos ocupó el país durante casi 2 décadas, alegando la necesidad de restaurar el orden. Aunque esta ocupación estableció cierta infraestructura, también exacerbó la desigualdad y la dependencia económica del país. Un punto de inflexión en la historia moderna de Haití fue la llegada al poder de François Duvalier, conocido como Papa Doc en 1957. Duvalier instauró una dictadura implacable y en 1959 creó los Tonton Macoutes, una milicia paramilitar encargada de eliminar a los opositores del régimen. Esta fuerza no solo funcionaba como la policía secreta de Duvalier, sino que también operaba con total impunidad, perpetrando asesinatos, secuestros y aterrorizando a la población durante casi 3 décadas con un saldo de más de 60,000 muertos. Tras la caída del régimen de Duvalier en 1986, los Tonton Macoutes no desaparecieron completamente. Aunque sí perdieron el respaldo oficial del gobierno, muchos de sus exmiembros encontraron una nueva manera de ejercer poder a través de las pandillas. Así, lo que una vez fue un instrumento de represión estatal se transformó en una red de grupos criminales que con el tiempo se consolidaron como la fuerza dominante en Haití. Desde entonces, Haití ha enfrentado una serie de adversidades, incluyendo crisis económicas, desastres naturales como terremotos y escándalos políticos. Estos factores, sumados a que Haití depende casi completamente de la ayuda humanitaria de otros países, han creado el entorno ideal para el crecimiento incontrolado de las pandillas, quienes han aprovechado la vulnerabilidad de la población y la debilidad de los gobiernos sucesivos. Hoy en día, las pandillas haitianas no solo dominan barrios enteros, sino que también han desafiado abiertamente al gobierno. Se han apoderado de recursos críticos, ayuda humanitaria, puertos y han transformado a Haití en una zona donde la ley y el orden son casi inexistentes. Con más de 200 grupos criminales activos, la violencia en el país ha escalado a niveles alarmantes. El secuestro se ha convertido en una industria rentable, las extorsiones son moneda corriente y los enfrentamientos armados entre pandillas han reforzado el desplazamiento de cientos de miles de personas. En la capital, Puerto Príncipe, la situación es especialmente crítica. Las pandillas actúan como autoridades de facto, imponiendo sus propias reglas, gestionando recursos y controlando el acceso a necesidades básicas como el combustible y los alimentos. Y lo sé, puede sonar a una trama de una película posapocalíptica, pero no, es la dura realidad que enfrenta Haití hoy en día. Por su parte, el gobierno haitiano hace lo que puede, pero nunca es suficiente. La administración pública ha casi colapsado y las fuerzas de seguridad haitianas están completamente sobrepasadas en muchas zonas del país. Pero no nos adelantemos aún. Pasemos ahora a conocer algunas de las pandillas haitianas más brutales y destacadas. Fuerzas revolucionarias de la familia G9 y aliados. Conocida como G9 o FRG9, esta pandilla unifica al menos 12 bandas criminales bajo el liderazgo de Jimmy Barbecue Cherisier, un exoficial de la Policía Nacional de Haití. Este hombre es extremadamente importante en el conflicto, casi es la cara completa del movimiento de pandillas contra el gobierno haitiano. A Barbecue Cherisier se le acusa de liderar la masacre de La Saline en 2018, un ataque que dejó decenas de muertos y más de 200 casas quemadas. El G9 bajo el liderazgo de Barbecue ha logrado un control extensivo sobre áreas importantes de la capital haitiana, incluyendo Cité Soleil, Les Salines y Delmas. Desde su formación, el G9 ha sido un actor clave en la aguda crisis de seguridad de Haití. Cherisier, su líder, se proclama como un revolucionario antiélite, alegando combatir la corrupción y el abandono que sufre el pueblo haitiano. Sin embargo, sus tácticas son notoriamente brutales. Masacres, decapitaciones, incendios de viviendas con familias adentro y violaciones han sido algunas de las atrocidades atribuidas a su grupo. Aunque pueda parecer sorprendente, el G9 recibió cierta aceptación del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse,
casi desde su inicio. Se cree que la creación de esta federación de pandillas fue promovida como un esfuerzo para unificar grupos armados bajo una sola dirección, con el objetivo de mantener el orden en áreas estratégicas y contrarrestar a rivales políticos. Con el tiempo, sin embargo, el G9 evolucionó hacia una entidad independiente con su propia agenda. En julio de 2021, Jovenel Moïse, el presidente de Haití, fue asesinado en su residencia en un ataque perpetrado por un comando de mercenarios, en su mayoría colombianos. Aunque no se acusó directamente al G9 del asesinato, Cherizier celebró la muerte de Moïse y llamó a una insurrección armada, proclamando que Haití necesitaba un nuevo sistema de gobierno donde el poder realmente residiera en el pueblo, o más precisamente, en las manos de las pandillas. Tras el magnicidio, el G9 intensificó su dominio sobre Puerto Príncipe, bloqueando el acceso a suministros esenciales, incluido el terminal Baruch, el principal puerto de distribución de combustible del país. Este bloqueo exacerbó una crisis energética y alimentaria que contribuyó a paralizar aún más a la nación. Pero, naturalmente, más allá del gobierno haitiano, el G9 también enfrentado, o al menos enfrentaba, a su propio enemigo. GPEP, G-People. Formada en 2020 como una respuesta directa al dominio del G9, la coalición GPEP o G-People surgió con el objetivo de equilibrar la balanza de poder en Haití. Desde entonces, el país se vio sumergido en una intensa guerra de pandillas. El fundador de GPEP fue T. Gabriel, líder de la pandilla Nan Brooklyn. Este grupo aglutina varias bandas menores que se unieron para fortalecer su influencia y capacidad. A lo largo de los últimos años, la rivalidad entre el G9 y el GPEP ha definido la dinámica criminal en Puerto Príncipe, con ambas facciones luchando por el control de áreas estratégicas y recursos vitales. Inicialmente, el GPEP parecía estar en desventaja frente al poderoso G9. Sin embargo, hacia finales de 2023, la balanza de poder comenzó a inclinarse a favor del GPEP, especialmente tras la muerte de Isca, un líder militar clave del G9. A pesar de este cambio, en 2024 la situación tomaría un giro completamente inesperado, pero evitemos adelantarnos. Además del G9 y el GPEP, existe una tercera pandilla significativa en Haití. 400 Mawuoso. Hasta 2022, los 400 Mawuoso eran considerados la pandilla más grande y temida de Haití, ganándose esta reputación debido a su brutalidad y especialización en secuestros masivos y tráfico de armas. Se hicieron mundialmente conocidos en 2021 cuando una de las bandas de 400 Mawuoso, conocida como Crase Baire, secuestró a 17 misioneros cristianos, entre ellos estadounidenses, exigiendo un rescate millonario por ellos. El líder de la banda Crase Barie, que pertenece a 400 Mawuoso, llamado Vitel Homé Innocent, está en la lista de los 10 más buscados por el FBI. Actualmente, 400 Mawuoso está bajo el liderazgo de Joseph Wilson, alias Lanmo Sanjo, y Jermaine Stephenson, quienes han expandido su dominio en Creux de Boucher al norte de Puerto Príncipe, controlando así la principal vía terrestre hacia el norte de la isla. Durante la guerra entre pandillas, los 400 Mawuoso fueron aliados clave del GPEP en su confrontación con el G9. Esta violenta rivalidad reveló una realidad palpable. El gobierno haitiano carecía de los recursos y el personal necesario para hacer frente a tal amenaza. Ante esta situación y bajo intensa presión internacional, en 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2699, autorizando una misión multinacional de seguridad liderada por Kenia para abordar la crisis de violencia en Haití y restablecer el orden. Kenia es un país africano. Inicialmente se prometió el despliegue de unos 3.000 soldados kenianos, pero las cifras reales han sido considerablemente menores, alcanzando solo unos 900 a 1.000 soldados para febrero de 2025. La intervención de la ONU ha puesto a las pandillas en una posición delicada. Temerosos de que su era de impunidad esté llegando a su fin, el G9, GPEP y los 400 Mawuoso han puesto sus diferencias a un lado para formar una coalición aún más peligrosa. Vivan San.
Esta alianza, consolidada el 29 de febrero de 2024, representó un punto de inflexión en la historia criminal de Haití al unificar a las facciones de pandillas más poderosas del país. Lo que antes eran pandillas enfrascadas en conflictos constantes e internos, se transformó en una fuerza unida que ahora controla más del 80% de Puerto Príncipe, sumiendo al país en una crisis sin precedentes. Bueno, podría compararse con imaginar que el CJNG, el cártel de Sinaloa y los Zetas decidieran unirse en un solo y poderoso cártel. El impacto de Vivan San ha sido catastrófico. Solo en los primeros meses de 2024, la violencia escaló a niveles nunca antes vistos, con miles de asesinatos y secuestros y más de 200,000 personas desplazadas. La coalición no solo ha impuesto su dominio en numerosos barrios, sino que también ha clausurado escuelas, mercados y hospitales, ha obstruido el acceso al combustible y ha tomado control de puertos estratégicos, disparando los precios de los bienes esenciales. La situación se agravó a tal punto que ante la inacción gubernamental haitiana y la ausencia de una respuesta internacional efectiva, emergió un movimiento de vigilantes armados compuestos mayoritariamente por civiles, conocido como Bois Calais. Este movimiento de autodefensa haitiano surgió en abril de 2023 cuando los residentes de Canape Vert en Puerto Príncipe capturaron y ejecutaron a 14 supuestos pandilleros, marcando el comienzo de una serie de acciones comunitarias contra las bandas criminales. Sin embargo, más allá de este episodio, los vecinos han logrado poco para contener una pandilla tan grande y armada. Increíblemente, Vivan San no solo constituye una amenaza criminal, sino que también se ha convertido en un influyente actor político, utilizando la violencia y su influencia para presionar al gobierno haitiano. Su mayor acción se manifestó en marzo de 2024, cuando ataques coordinados de la coalición forzaron la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Inmediatamente se formó un gobierno transicional y el 1 de enero de 2025, Leslie Voltaire, el presidente del mismo, les declaró la guerra a las pandillas. Ahora, con este análisis detallado de las 3 principales pandillas y su alianza contra el gobierno haitiano llamada Vivan San, ya tienes una ventaja considerable en conocimiento sobre el tema. Sin embargo, como mencioné antes, estas megapandillas a menudo se fragmentan en subpandillas o facciones, cada una con su propio modus operandi. A continuación te presentaré 3 de las más infames. Grand Ravine. La pandilla Grand Ravine, bajo el liderazgo de Renel Destina, también conocido como Caporal Tilapli, ha sido una de las facciones criminales más notorias en Haití, especialmente activa en la región de Kafouffé, un área que controlan con firmeza. Caporal Tilapli ha estado en el centro de numerosas actividades delictivas que incluyen secuestros de personas y aviones, asesinatos, violaciones y otros delitos graves. En febrero de 2021, Caporal Tilapli y sus asociados ganaron notoriedad internacional tras el secuestro a punta de pistola de un ciudadano estadounidense. La víctima fue brutalmente retenida durante 14 días, sufriendo golpes y amenazas constantes. La liberación solo se produjo tras el pago de un rescate exigido por la banda. La banda Grand Ravine cuenta con unos 300 miembros. 5 Seconds o Sin Sigon. 5 Seconds o Sin Sigon es una de las bandas más influyentes y poderosas de Haití, con base en Village de Dieu, un barrio marginal situado en las afueras de Puerto Príncipe. Esta ubicación estratégica les permite controlar importantes rutas de transporte, incluyendo extensas áreas de la costa occidental de Haití y la autopista RN2, que es vital para conectar la capital con los departamentos del sur del país. El control de estas rutas es crucial para Sin Sigon, ya que facilita sus operaciones en el tráfico de drogas y armas, aumentando significativamente su poder económico. Además, la banda es conocida por secuestrar cargamentos que transitan por estas vías, tanto por carretera como por mar, y sus actividades delictivas incluyen asesinatos, violencia sexual, secuestros, piratería, extorsión, robos y la obstrucción de la ayuda humanitaria. El líder de la banda es Johnson André, conocido como Iso. Nacido en 1997, Iso es uno de los líderes de pandilla más jóvenes de Haití. Bajo su mando, Sin Sigon ha fortalecido y flexibilizado sus alianzas, lo que ha permitido expandir su control territorial. Waf Jeremy. Waf Jeremy es una pandilla notoria por su violencia y dominio en Cité Soleil, uno de los barrios más empobrecidos de Puerto Príncipe, Haití. Micanor Altés, también conocido como Monel Félix o Wamicano, es el líder de la pandilla Waf Jeremy. El 6 y 11 de diciembre de 2024, Cité Soleil fue el escenario de una masacre perpetrada por miembros de la pandilla Waf Jeremy.
la cual dejó un saldo de al menos 207 muertos según informes de la ONU. Los informes indicaron que los principales objetivos de estos ataques fueron ancianos acusados de practicar brujería para enfermar al hijo del líder Monel Félix, lo que añade un elemento particularmente sombrío. Monel Félix tiene el control de las áreas costeras de Wharf Jeremy, La Saline y Fort Dimanche. Es ampliamente conocido por una serie de presuntos crímenes que incluyen robo, extorsión y secuestro de camiones y mercancías. La guerra de pandillas en Haití ha desencadenado una serie de eventos trágicos y situaciones extremadamente delicadas, así que permíteme compartirte algunos de estos incidentes. El 12 de noviembre de 2024, la Administración Federal de Aviación tomó medidas drásticas tras un suceso alarmante donde un avión de Spirit Airlines que cubría la ruta de Fort Lauderdale, Florida, a Puerto Príncipe, fue impactado por disparos de pandilleros durante su intento de aterrizar. La Oficina Nacional de Aviación Civil de Haití reportó que la aeronave recibió 4 impactos de bala, lo que forzó a la tripulación a desviarse hacia Santiago, en República Dominicana. Por otro lado, mientras los secuestros disminuyen, la piratería está en ascenso. Las instalaciones portuarias de Puerto Príncipe han sufrido múltiples ataques por parte de bandas, lo que ha perturbado significativamente el flujo de ayuda y suministros esenciales. Pandilleros han atacado la planta de energía de Baruch y ocuparon brevemente, además de saquear, la terminal de contenedores más grande del país, CPS. Por otro lado, el 4 de abril de 2024, el MSC Magali, un carguero con bandera de Panamá, fue atacado en el Mar Caribe por 2 bandas haitianas, Sin Segón y Talibán, los cuales no tienen relación con los talibanes afganos. El incidente ocurrió en la terminal de combustible de Baruch en Puerto Príncipe, donde el Magali fue capturado por los grupos armados. Todos los pasajeros a bordo fueron tomados como rehenes y un sexto de la carga, consistente exclusivamente en arroz, el principal alimento básico de Haití, fue robado. El 7 de abril de 2024, en una operación de rescate, la Policía Nacional de Haití asaltó el carguero y se enfrentó a las bandas en un intenso tiroteo que duró 5 horas, resultando en la muerte de varios miembros de las bandas y 2 agentes de la policía heridos. Finalmente, la policía haitiana logró recuperar el barco, propiedad de la naviera estadounidense Cloud and Magali. Como mencionamos anteriormente, desde que la ONU intervino en la situación, han llegado a Haití casi 1000 soldados y policías kenianos. Además, en enero de 2025 se sumó un contingente de soldados guatemaltecos, otro de soldados salvadoreños y un grupo más pequeño de soldados jamaiquinos. Los soldados kenianos, en colaboración con las fuerzas policiales haitianas, han enfrentado situaciones extremadamente difíciles en Haití, al punto de ser descritas como el infierno en la tierra. Según reportes de medios internacionales, en Puerto Príncipe, una patrulla keniana que formaba parte de una misión de seguridad de la ONU fue recibida con hostilidades extremas, incluyendo lanzamiento de cócteles Molotov y estacas adornadas con cráneos humanos. No es broma, lo estás viendo ahora mismo en pantalla. Y como te dije, Haití no es para los de corazón frágil. El 24 de febrero de 2025, el agente de policía Samuel Kituay, de 26 años, se convirtió en la primera víctima mortal de la misión multinacional de apoyo a la seguridad dirigida por Kenia en Haití. Kituay fue trágicamente abatido en el norte de la capital, Puerto Príncipe, durante una operación antipandillas. Así que ahí lo tienes. Este, mi hermano, es el sombrío panorama que te puedo ofrecer de Haití, el lugar más cercano al infierno que tenemos en el continente americano. La guerra entre el gobierno y las pandillas continúa sin vislumbrar una solución fácil. Aunque de vez en cuando el gobierno logra algunos avances, estos suelen ser frustrados por el abrumador poder de las pandillas, que parecen no solo persistir, sino también fortalecerse. Muchos expertos categorizan a Haití como un estado fallido y sostienen que solo una intervención internacional, mediante una coalición de países poderosos, podría ofrecer alguna esperanza para recuperar el control del país de las manos de las pandillas. Sin embargo, lamentablemente, casi ningún gobierno del mundo parece estar interesado en impulsar cambios significativos en Haití. Solo unos pocos países como Kenia han enviado genuinamente fuerzas para apoyar a los escasos efectivos de seguridad haitianos. Pero incluso con este apoyo no es suficiente para revertir la situación. En Armapedia seguiremos atentos a este conflicto que parece no tener fin.